¿Qué tal? ¿Listos para un viaje en el tiempo? Hoy vamos a desentrañar uno de los periodos más incomprendidos de la historia, la Edad Media. Y lo haremos rapidísimo, 1000 años en solo 5 minutos. Así que, ¡arrancamos! A ver, vamos directo al grano. Seguro han escuchado eso de la Edad Oscura, ¿no? Como si hubiera sido un bache de 1000 años de pura ignorancia y atraso. Pero, ¿será que esa etiqueta le hace justicia? A lo largo de este recorrido, vamos a ver que la realidad es, bueno, mucho más interesante y de hecho, bastante más luminosa. Para desmontar este mito de los años oscuros, primero hay que entender de qué estamos hablando. Se suele pensar que fue como un simple hueco entre la caída de la gloriosa Roma y el despertar del Renacimiento. Pero la verdad es que es un periodo de tiempo gigantesco y llenísimo de matices. Échenle un ojo a esta línea de tiempo. Hablamos de 1000 años, desde que cae el Imperio Romano de Occidente hasta que cae el de Oriente, en Constantinopla. Es simplemente imposible que un lapso pero tan largo haya sido todo igual. Hubo de todo, cambios, crisis y muchísima evolución. Entonces, si la tuviéramos que definir en corto, la Edad Media es ese periodo clave de la historia europea que sirve de puente entre el mundo antiguo y el nuestro, el mundo moderno. Fue justo ahí donde se plantaron las semillas de las naciones, las culturas y las sociedades que hoy conocemos. Ahora sí, veamos qué pasó. Cuando un gigante como el Imperio Romano se derrumba, deja un vacío de poder enorme. Europa básicamente tuvo que empezar de cero y construir un orden social completamente nuevo. Tratemos de imaginar el caos. El gran imperio que lo controlaba todo de repente ya no está. El resultado, una Europa hecha a pedacitos, fragmentada en un montón de reinos, territorios y dominios locales. La idea de un poder central desapareció por completo. Y bueno, de este desorden surgió un sistema totalmente nuevo. El poder ya no estaba en un emperador lejano, sino en el señor feudal de la zona. La vida se volvió principalmente rural, en el campo. Y en medio de todo esto, una institución se convirtió en el gran pegamento cultural de Europa, la Iglesia Católica. Esta nueva sociedad medieval se sostenía, digamos, sobre dos grandes pilares. Por un lado, la tierra, que era la fuente de toda la riqueza y el poder en el sistema feudal. Y por el otro, la fe, que unificaba a todos bajo la autoridad inmensa de la Iglesia. La sociedad estaba dividida de forma muy rígida en lo que llamaban los 3 estamentos. Estaba la nobleza, o sea, los guerreros y dueños de la tierra, que se suponía daban protección. Luego el clero, que manejaba el poder espiritual y el conocimiento. Y al final, la gran mayoría, el campesinado que trabajaba la tierra. Cada quien con su rol bien definido y, en teoría, sin poder cambiar. Y el motor de todo esto era el vasallaje, que era básicamente un pacto de lealtad. Un señor poderoso le daba un pedazo de tierra, un feudo, a un noble menor, o vasallo, y a cambio, éste le juraba lealtad y servicio militar. Era una red de favores y obligaciones que estructuraba todo el poder. Y por encima de todos, de reyes, de nobles, estaba la Iglesia. Esta frase lo dice todo, ¿no? La Iglesia no solo era una guía espiritual, era la que decidía si un rey era legítimo, la que guardaba el conocimiento en los monasterios y la que podía juzgar a quien fuera. Su poder era, en una palabra, absoluto. Muy bien, ya tenemos el panorama de cómo funcionaba este mundo. Ahora sí, es momento de atacar de frente el mito de los años oscuros. ¿De verdad fue una época donde no pasó nada? Pues vamos a ver la evidencia. Se dice que fue una era de ignorancia y superstición, pero esperen un momento, fue precisamente en la Edad Media cuando nacieron las universidades, centros de estudio superior donde se debatía filosofía, teología y se redescubrió a pensadores como Aristóteles, muchas veces gracias a textos conservados y traducidos por el mundo islámico. ¿Y la tecnología? Otro mito, que no hubo avances. Para nada. La Edad Media trajo innovaciones súper importantes para la vida diaria. Mejoras en el arado que permitieron mejores cosechas, el uso generalizado de molinos de viento y agua, avances en la brújula para la navegación, fueron cambios prácticos que transformaron la vida de la gente. Y ni hablar de la cultura y el arte. Es que solo hay que ver las catedrales góticas, esas construcciones espectaculares que parecen tocar el cielo. O pensar en la literatura, que vio nacer obras maestras que son la base de los idiomas que hablamos hoy en Europa. Pura vitalidad. Pero claro, no todo fue crecimiento e innovación. Este periodo también tuvo crisis espantosas. Pero lo importante es entender que esas crisis, sobre todo hacia el final de la Edad Media, no solo fueron un desastre, sino también un motor de cambio súper potente. La etapa final de la Edad Media fue brutal. Hubo hambrunas terribles, guerras que duraron 100 años, y finalmente,
llegó la peor epidemia de la historia, una que iba a cambiar a Europa para siempre. 50%. Es un número que cuesta trabajo procesar. La peste negra se llevó a casi la mitad de la población de Europa en tan solo unos años. Fue un golpe demográfico, social y psicológico como nunca antes se había visto. Y aquí viene la gran paradoja. Esta catástrofe aceleró el fin de ese mundo. Al haber menos gente, la mano de obra se volvió más valiosa, lo que debilitó el sistema feudal. La gente empezó a cuestionar a la autoridad, y todo esto abrió la puerta para una mayor movilidad social y el ascenso de una nueva clase social urbana, la burguesía. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el veredicto? ¿Cómo debemos recordar esta época? Definitivamente no como un simple paréntesis oscuro en la historia. Fue mucho, mucho más que eso. La idea clave es esta. La Edad Media no fue un tropiezo. Fue el larguísimo periodo de 1000 años donde se forjaron las naciones europeas modernas, con sus idiomas, sus leyes y sus instituciones. No fue un bache, sino los cimientos sobre los que se construyó el mundo moderno. Así que, la próxima vez que alguien hable de la Edad Oscura, vale la pena preguntarse, ¿una época que nos dejó las universidades, las bases de los parlamentos y naciones enteras, de verdad puede ser solo oscura? Como vimos, la realidad es mucho más compleja y sí, mucho más brillante de lo que el viejo mito nos quiere hacer creer.